Hey, buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy veremos el análisis semanal del 29 de agosto, en el que, como siempre, veremos los tres índices de Estados Unidos, algunas de las acciones seleccionadas de Wall Street cotizando en el S&P 500 y los earnings que tenemos para esta semana. De acuerdo, pues como siempre vamos a empezar con el Dow Jones, que como sabéis la semana pasada se tornó en el último día después del discurso que nos dio Jay Powell en el Foro Económico de Jackson Hole, se tornó por completo con esta vela tan bajista en todos los índices y que vamos a encontrar prácticamente en todas las acciones bastante pronunciada. Tuvimos acciones como por ejemplo Nvidia que llegaron a caer casi un 10%, tuvimos acciones como Apple, como Microsoft por encima de las caídas del 3-4%, Google más de un 5% de caída. Y es que básicamente lo que nos vino a decir Jay Powell es que durante los próximos meses seguiremos viendo unas subidas de tipos de interés parecidas a las que ya hemos tenido hasta este momento y que hasta que no veamos signos realmente significativos, por así decirlo, de que la inflación ha hecho pico o mejor todavía de que está ya reduciéndose y ha llegado a unos niveles asequibles, la Fed no va a volverse un poco menos hawkish, no va a volverse menos dura y va a seguir con este ritmo de crecimiento de tipos y con la bajada del balance de recompra de bonos, ¿de acuerdo? Entonces, eso el mercado no lo tomó nada bien y tuvimos al Dow Jones, por ejemplo, cayendo un 3%, pero el Nasdaq 100, por ejemplo, como veremos ahora después, cayó durante la jornada del viernes un 4%, por lo tanto, una jornada bastante pésima. Ahora bien, de aquí a esta semana, ¿qué podemos esperar? Ahora mismo los futuros están cayendo, tampoco es algo exagerado, pero podemos ver al Dow Jones en un menos 0,5%, en un menos 0,8% el S&P y el menos 1,1% aproximadamente para el Nasdaq. ¿Qué podemos esperar para esta semana? Lo más importante que tenemos para esta semana es el viernes, el reporte de la tasa de desempleo en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y esta puede empezar a venir un poco peor de lo estimado si no nos vuelve a sorprender como hizo el mes pasado. Porque a partir de estos meses, a partir ahora ya del otoño, se espera que el desempleo empiece a aumentar, ya que muchas empresas y sobre todo de las grandes tecnológicas estamos viendo que están empezando a reducir sus niveles de empleo y que anuncian ciertos despidos para reducir las plantillas que tienen tan grandes en estos momentos, ¿de acuerdo? Por tanto, puede ser que el desempleo nos anuncie un estancamiento a la baja y que posiblemente incluso empiece a subir de aquí en adelante. ¿Cómo puede afectar esto al mercado? Aparte, los earnings que tenemos no son de gran relevancia, no tenemos un gran calado de earnings para esta semana y lo que sí que podríamos esperar es un movimiento probablemente un poco más lateral de configuración, que a lo mejor continúa la tendencia, pero tampoco me esperaría a priori, salvo que salten algunas noticias nuevas, evidentemente, unos movimientos relativamente fuertes a la baja o relativamente fuertes al alza. Fijaros cómo esta media de 50 sesiones ya está mirando un poco más hacia arriba, sin embargo la de 100 y la de 200, como ya dijimos hace ya bastante tiempo, les tomará bastante más semanas, bastante más tiempo el poder, digamos, retomar esa tendencia alcista y que haya nuevamente ese cruce de medias. Fijaros cómo terminó aquí la sesión el Dow Jones en el soporte que tengo marcado en los 32.275 puntos básicos aproximadamente y que es un soporte de gran importancia porque, como ya vimos anteriormente, hizo suelo en esta zona, en esta y en esta. Y además en el pasado más de lo mismo. Por tanto, es un soporte que le cuesta perforar bastante. Ahora bien, si abrimos ya en el que estamos perforando, probablemente, perdón, el siguiente suelo lo podremos encontrar en la zona de los 31.900 puntos básicos aproximadamente. Sería algo bastante esperable para esta semana y hay algunos analistas, hay algunos inversores que ya están empezando a hablar de volver a testear estos mínimos que tuvimos durante el mes de junio de este año y que probablemente podamos acabar de nuevo en esa zona. No sabemos si perforándola, pero sí a lo mejor acercándonos bastante y volviendo a testear esos soportes. Si nos fijamos en el S&P 500, pues podemos ver que el soporte clave que teníamos lo hemos perforado también, en esta zona de los 4.165 puntos básicos aproximadamente, y que la vela, pues como decíamos, fue también bastante nefasta. Atravesamos la media de las 100 sesiones y lo que podemos esperar de aquí en adelante es que como mínimo vengamos a la zona de los 4.000 puntos básicos seguramente, que tampoco están tan lejos y que durante una misma sesión se puede llegar a alcanzar. Por lo tanto, un cierto apoyo en la media de las 50 sesiones podría ser bastante probable durante esta semana y a partir de ahí testear con las noticias que nos vayan llegando, los catalizadores y cómo venga el desempleo el viernes sobre cómo se pueda desarrollar durante el resto de los días, ¿de acuerdo? En el caso del Nasdaq podemos ver que evidentemente la caída es mucho más pronunciada, incluso hemos generado un pequeño gap a la baja
cuando abrimos esta semana, el 22 de agosto, y por delante lo que tenemos, pues básicamente es una tendencia también bajista, una tendencia en la que probablemente nos vayamos a poder también la media de las 50 sesiones, y el Nasdaq, por lo tanto, es un índice que se ha revalorizado bastante desde los mínimos de junio, que si nos fijamos desde el mínimo mínimo hasta el máximo absoluto, podemos fijarnos que se ha revalorizado un 24% el índice. Y es donde nos preguntábamos hace alguna semana si esto tenía sentido, que en estos momentos, con la incertidumbre económica que tenemos, con la situación que viene por delante, todavía con el conflicto bélico abierto, con la situación de gas que hay en Europa, esto evidentemente probablemente nos va a tirar todavía más a la baja y que, como digo, vayamos a testear nuevamente esos mínimos de junio, ¿de acuerdo? Al Nasdaq le puede afectar todavía mucho más, ya sabéis que es un índice con unas acciones que son mucho más volátiles que las tecnológicas, que suelen estar a unos múltiplos más exigentes y que por lo general podríamos ver que su corrección podría continuar y mantendría en estos momentos como punto clave el soporte en los 12.500 puntos básicos. Si os está gustando el vídeo hasta este momento, no olvidéis darle a ese botonazo de me gusta para que a más personas, amantes de la bolsa como todos vosotros, les aparezca el vídeo recomendado y así apoyéis al canal. De acuerdo, pues ahora vamos a pasar a algunas acciones seleccionadas que cotizan en el S&P 500 y hoy me gustaría resaltar un poco el sector financiero, que ya sabemos, hace un tiempo que no lo veíamos y sabemos que no está teniendo su mejor año, sobre todo si nos fijamos en los bancos puros como tal, no tanto en los asset management, pero sí en los bancos tradicionales como puede ser, por ejemplo, JP Morgan, Bank of America, ahora los iremos viendo, ¿de acuerdo? Estamos viendo que por lo general no se están viendo tan beneficiados como mucha gente se esperaba sobre estos tipos de interés. Y es que al fin y al cabo también, como decíamos, ya lo llevaba avisando desde noviembre, diciembre aproximadamente, los bancos en general, el volumen de negocio se va a ver muy reducido, sobre todo por el tema de las IPOs. Cuando no tenemos salidas a bolsa de nuevas empresas, los bancos reducen bastante su volumen de negocio y eso les afecta evidentemente a los ingresos, al beneficio neto, etcétera. Por mucho que evidentemente tengamos esos tipos de interés alcistas y que veamos que de aquí en adelante pues parece que pueden seguir a un cierto, en una cierta estabilidad ahí arriba, ¿de acuerdo? Actualmente JP Morgan podemos ver que se encuentra en la zona de los $115 aproximadamente, pero sobre todo deberíamos tener en cuenta esta zona de los $112 por acción aproximadamente, ¿de acuerdo? Si nos fijamos en el pasado, fijaros cómo no ha llegado a cerrar por completo este gap que generó básicamente en la recuperación del año 2020 y que lo tenemos hasta los $105 por acción. Muy probablemente si los bancos y las acciones financieras siguen a la baja, podremos ver que JP Morgan se puede venir pues, a esta zona de los 103, $104 por acción perfectamente. Y a partir de ese momento, ya lo dije hace también un tiempo, me parecería un punto bastante bueno, bastante flexible que nos pueda otorgar esta empresa, esta acción, con un dividendo que a su vez es bastante estable, nos paga $1 por acción trimestral y que evidentemente si nos ponemos en porcentaje, si no recuerdo mal, está cercano al 2,5% anual. Esto sumado a que es una empresa bastante segura, es el mayor banco de Estados Unidos, pues evidentemente nos otorga una confianza bastante grande y que podría ser de bastante utilidad. Perdón, entrar en la zona de los 103, $104 por acción, como os estaba diciendo, porque tenemos ese soporte de gran importancia en esa zona. Si nos fijamos en Bank of America, por ejemplo, podemos ver que gracias a los earnings que tuvo, que no fueron tan malos como los de JP Morgan, que sí que tuvieron unos comentarios un poco más negativos, podemos ver que Bank of America ha resistido un poco mejor este último trimestre, por así decirlo, y nos encontramos en la zona de los $34 por acción. En este momento no tenemos tampoco un gran gap que cerrar, más allá del que tenemos aquí un poco pequeño, en la zona de los 30 a $31 por acción aproximadamente, pero sí que como soporte importante consideraría la zona de los $33 por acción. Sí que hay que tener en cuenta que Bank of America es también un banco enorme, es un banco que tiene una gran seguridad, tenemos inversores como Warren Buffett, por ejemplo, siempre invirtiendo en este tipo de acciones y lo que podemos encontrar también es una seguridad bastante alta con el dividendo que ha crecido durante los últimos trimestres, ha pasado del 0,21 a 0,22, pero eso es un porcentaje importante y al fin y al cabo podemos ver que este banco se pueda estabilizar, pueda hacer movimientos laterales de aquí en adelante para después, si mantenemos estos tipos de interés, como digo, alcistas y las IPOs poco a poco empiezan a volver cuando la situación económica empieza a mejorar, sí que podemos ver un cierto retorno gracias a estas acciones, ¿de acuerdo? Podemos ver también algo similar en Citigroup, que se ha comportado de una manera muy similar a la de Bank of America y que por lo general es un banco bastante barato en estos momentos. También hay que tener en cuenta que tiene unos riesgos superiores a los otros dos
económicos y que desde la crisis del año 2008 siempre se ha visto un poco más lastrada y un poco más devaluada, por así decirlo, con respecto a JP Morgan o Bank of America. En estos momentos, Citigroup podríamos considerar que tenemos un soporte de gran importancia en los $49 por acción y que podríamos encontrar en estos momentos un techo que digamos que fuese justo para el momento actual entre la zona de los $54 y los $56 por acción. Probablemente de aquí a unos 12 meses, como digo, estos bancos vayan a ir recuperando poco a poco el terreno perdido y sí que las veamos un poco mejor, gracias también al dividendo que podéis obtener de retorno, ¿de acuerdo? En el caso de Wells Fargo sí que se ha mantenido un poco mejor, era uno de los bancos mejor preparados para estas subidas de tipos de interés, los analistas lo llevaban diciendo demasiado tiempo y como veis, pues evidentemente ha aguantado esa caída, prácticamente nos ha separado desde esta configuración lateral que venía ofreciendo desde mayo de 2021 y que prácticamente la estamos todavía configurando a día de hoy y que básicamente podemos ver que todavía configura lateralmente para después continuar con ese crecimiento que os mencionaba con los otros bancos. En el asset management, con las inversiones, podemos ver que, por ejemplo, Goldman Sachs, pues sí que ha recuperado un poco mejor que los otros bancos, porque al fin y al cabo esta diversificación que tienen estos bancos como Goldman Sachs, como Morgan Stanley, como, bueno, BlackRock, no tanto porque se dedica a otro tipo de inversión, pero sí que la podremos encauzar en este terreno y podemos ver que, evidentemente, el gráfico que nos ofrecen es bastante diferente y que no está tan lejos, al fin y al cabo, de la configuración lateral de los máximos históricos, ¿de acuerdo? Probablemente no sea el mejor momento para entrar en estas acciones en estos momentos, porque, como digo, no están tan lejos de esos máximos históricos y quizás el mercado todavía nos pueda ofrecer, como habíamos dicho anteriormente, pues alguna corrección más, alguna caída un poquito más consistente y nos pueda interesar más los bancos tradicionales, incluso los regionales, si nos vemos al US Bancorp, a cualquiera de estos regionales que tenemos en Estados Unidos, antes que, por ejemplo, los asset management como Goldman Sachs o Morgan Stanley, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora, para cambiar un poco el sector, vamos a pasar a las utilities. Podemos ver, por ejemplo, una de tratamiento de aguas, como es American Water Works, que la llevo siguiendo desde hace bastante tiempo, aunque todavía sigue estando bastante cara, porque por lo general ha sido una acción que ha estado en unos múltiplos bastante exigentes. Normalmente las utilities lo suelen hacer bien en este tipo de entornos económicos, las de infraestructura eléctrica, las de tratamiento de aguas, etcétera. Suelen ser acciones bastante seguras en un entorno macroeconómico en el que tenemos una alta inflación, incertidumbre, etcétera, porque al fin y al cabo el negocio de estas prácticamente no se va a ver alterado, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, en estos momentos, si nos fijamos en American Waterworks, bajo mi punto de vista, el soporte más importante lo tenemos en la zona de los $145 por acción y que hasta que no llegas a esa zona e incluso la perforase, no me interesaría para nada el poder llegar a entrar en una acción como esta. Si nos fijamos en otras de utilities como Nexera Energy, pues podemos ver algo bastante similar. Estamos muy cerca de los máximos históricos, tenemos este gap alcista que probablemente tarde o temprano vayamos a cubrir nuevamente y que gracias a esos earnings que tuvo durante el anterior reporte, pues se ha disparado hasta prácticamente, como digo, esos máximos históricos y la podemos ver, pues, de nuevamente volver a esa configuración lateral, ¿de acuerdo? Vamos a saltar ahora a la zona de industrials, pero nos vamos a fijar un poco en cómo se están desarrollando las de armamento militar, porque tenemos, por ejemplo, a Lockheed Martin, que hace ya un tiempo también que no la veíamos, que ha tenido esa gran caída, después volvió a tener la subida, cuando hubo aquellos rumores, aparte de los earnings que tuvo, de que la situación bélica en Ucrania pues podría estar acercándose a un periodo de algún acuerdo de paz, etcétera, que fue cuando ocurrió esta caída de aquí, aparte de los earnings después. Y luego después, cuando vimos que los bombardeos continuaban, que todo se ha ido intensificando de nuevo, que no parece que haya la paz, pues ha vuelto a revalorizarse y la volvemos a tener en esta configuración lateral que lleva prácticamente desde principios de marzo, que fue precisamente cuando empezó este conflicto bélico en el este de Europa, ¿de acuerdo? Entonces, en Lockheed Martin el problema es el siguiente. Aunque hayamos visto que muchos países hayan anunciado que van a aumentar su gasto en armamento militar y que van a aumentar, digamos, ese presupuesto en defensa, esto no va a verse reflejado en los márgenes, en los ingresos, en el beneficio de la compañía, hasta por lo menos pasado otros 2 o 3 años, porque hay que tener en cuenta que desde que se hacen los pedidos que todavía no se han hecho, hasta que después se ejecutan y se entregan con el pago, tiene que pasar años entre medias, porque no estamos hablando de
de fabricar camisetas o de fabricar zapatillas, estamos hablando de fabricar aviones de combate, estamos hablando de fabricar armamento que evidentemente lleva un tiempo estimado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hasta a lo mejor el 2024 o 2025 no empezamos a ver los frutos de digamos, ese incremento de los presupuestos de defensa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahora mismo sí que podríamos estar observando que esta acción podría estar incluso un poco sobrevaluada para en el momento en el que estamos. Se lo está mirando con muchos meses vista en adelante y puede estar ocurriendo algo de lo que estábamos hablando. Si nos fijamos, por ejemplo, no en esta, que nos ha saltado mal, quiero ver General Dynamics. Vamos a ponerla por aquí, era GD. En General Dynamics podemos ver exactamente lo mismo. Si nos fijamos en Raytheon Technologies, pues podemos ver más de lo mismo. Están todas muy cerca de estos máximos históricos, porque se dedican todas a lo mismo, a este armamento militar, a los aviones de combate, etcétera, y que, como digo, probablemente hasta el 2024 o 2025 no vamos a ver los frutos de este incremento militar que se está viendo reflejado en muchos países como Alemania, en Estados Unidos, Francia, que ya han anunciado este incremento de gasto, ¿de acuerdo? Después tenemos otro caso aparte, que es el de Boeing, que aparte de hacer aviones comerciales, como ya sabéis, también se dedica a drones de uso militar, a también armamento, aviones de combate también, pero que desde prácticamente desde que ocurrió la crisis sanitaria, pues básicamente no ha ido a ninguna parte o, por así decirlo, hemos estado casi en los mínimos de 52 semanas, incluso de 104 semanas, es decir, de 2 años, y que por lo general el equipo directivo no lo ha ido haciendo de la mejor manera posible. Fijaros cómo este canal bajista que tuvimos generado desde marzo de 2021 hasta prácticamente de abril de 2022, es decir, un año entero de canal bajista, se ha ido respetando y parece que en estos momentos parece que lo queremos retomar de nuevo, a ver si se consigue, digamos, perforar al menos esta media de las 200 sesiones y sí que ha tenido una revalorización bastante buena porque hay que decir también que cuando cayó a la zona de los $120 por acción era una acción que estaba muy barata en ese momento para el modelo de negocio que tiene esta compañía, ¿de acuerdo? Después podemos ver también las del sector energético, podemos ver las petroleras, otras que lo han ido haciendo también bastante bien durante la última semana, ya que el precio del petróleo parece que se ha estabilizado. Tenemos al Brent actualmente en la zona de los $93 por barril, 94 aproximadamente, pero es otra con la que tendría bastante cuidado en general todas estas petroleras. Llevamos tiempo diciéndolo también, que aunque durante este momento actual estamos viendo que se están revalorizando de una manera bastante positiva, ya que el valor de la energía, del gas natural, del petróleo, se está revalorizando de una manera bastante fuerte, sí que podríamos pensar que en el caso de una recesión económica, sobre todo en Europa, que parece que sí que va a llegar y que le puede afectar también de manera indirecta a Estados Unidos, aunque ya hayamos visto que lleva 2 trimestres consecutivos creciendo de manera negativa, sí que podemos ver que cuando tenemos una crisis económica, el precio del petróleo tiende a bajar bastante porque la demanda, a su vez, decrece mucho, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto le puede afectar a estas empresas que, aunque en estos momentos no estén tan caras como lo pueden estar anteriormente, porque los múltiplos históricos ahora mismo son muy bajos, sí que el mercado prácticamente está descontando que pueda haber una bajada del precio del petróleo en el corto plazo y que le puede afectar a todas estas empresas y que probablemente, pues, en el caso de Oxy o Chevron o Marathon Petroleum o ExxonMobil, podamos ver que tengan esa corrección a unos 6 12 meses vista sin ningún tipo de problema y que probablemente hayamos alcanzado prácticamente ese máximo anual ya y nos configuremos lateralmente de aquí en adelante, ¿de acuerdo? Lo decía igual con estas empresas como Marathon Petroleum, que tenemos un gráfico muy similar, tenemos a ExxonMobil, que lo tiene exactamente de la misma forma, tenemos a Chevron, fijaros cómo todas con el mismo gráfico prácticamente y que en este sentido sí que tendría bastante cuidado porque puede ser algo peligroso de cara a los próximos meses vista. Y luego, por último, vamos a ver los earnings que tenemos para esta semana y que, como ya puse aquí en mi tweet, pues por lo general no son las grandes movedoras del mercado, las grandes acciones que nos van a mover al mercado, pero sí que nos van a ofrecer datos diferentes de otros sectores que podamos ver mezclados durante esta semana, ¿de acuerdo? Por lo general, como digo, no van a mover a los mercados, no son empresas de una relevancia enorme con respecto, por ejemplo, al S&P 500, pero que sí que hay varias que son conocidas y que nos pueden llegar a interesar por lo que nos puedan ofrecer de información, de guidance, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, durante la jornada del lunes, pues podremos resaltar a Pinduoduo, la empresa china, y por lo general, pues poco más. No tenemos nada de gran interés. La jornada del martes tenemos a Best Buy, que puede ser interesante para el sector retail, de ventas, etcétera. Y luego, por lo general, pues bueno, tenemos a Baidu, la China, y por lo general también poco más. Tenemos aquí abajo a Cons, que también puede ser interesante.
Al cerrar el mercado tenemos a CrowdStrike, que durante los últimos meses, el último trimestre no lo ha hecho nada bien, tuvo unos reportes de earnings bastante malos. Tenemos a ChargePoint, de los cargadores eléctricos de coches, aunque es una empresa muy pequeña todavía y con sus perspectivas todavía en un cierto punto de mira, porque sus competidoras, como por ejemplo puede ser la misma Tesla con los supercargadores, le puede hacer bastante daño a este tipo de empresas y que al fin y al cabo se puedan quedar un poco al margen de ese boom de los coches eléctricos que pueda llegar a ocurrir, ¿de acuerdo? Tenemos también a Chewy, que nos puede ofrecer también una visión interesante con estas ventas. Tenemos a HP con los ordenadores. Ya sabemos que la demanda se ha visto muy reducida y en este caso HP nos puede dar una visión bastante importante porque tiene una cuota de mercado muy importante en el sector de los portátiles, de los PCs, etcétera. También de las impresoras, por ejemplo. Pero por lo general HP últimamente está intentando evolucionar un poco más a los servicios mensuales, como puede ser el software para ciertos ordenadores, puede ser también el encargo de la tinta para las impresoras, etcétera. Es algo en lo que sí que se está diversificando o tratando de diversificar un poco más esta empresa, ¿de acuerdo? Tenemos también a Ambarella, tenemos a Hewlett Packard, que anteriormente estaba junta con HP, se separaron. Después, la jornada del miércoles, pues bueno, tampoco tenemos nada de gran interés. Tenemos Express, Designer Brands, pero bueno, nada que nos vaya a mover el mercado. Tenemos aquí a Okta, que puede ser bastante interesante del sector tecnológico. Beva Systems, que es del sector healthcare, con tecnología, digamos, de sistemas médicos, de software médico, etcétera. Incluso algo de robótica tienen también, si no me equivoco. Después tenemos a Seed3.ai, que es de inteligencia artificial, de robots, etcétera. También empresas muy pequeñas. Por lo general, todas estas de aquí, Octaveva, el C3AI, pues son empresas que son muy pequeñas, no van a poner el mercado, pero sí que nos interesa el guidance que nos pueden llegar a dar, porque a su vez son empresas que están con un ritmo de crecimiento bastante alto y en el momento que pinchen en los earnings, en el que veamos que no están cumpliendo, son empresas que normalmente cuando no cumplen se dejan un 15, un 20% el día después de los earnings, ¿de acuerdo? Tenemos también a Sentinel One, Five nada tampoco que vaya a mover al mercado. Y el jueves, por último, tenemos el día más interesante bajo mi punto de vista. Tenemos a Campbell, la de las sopas de tomate, que parece que es una empresa que prácticamente no crece, es un poco la que siempre está ahí estancada. Tenemos a Hormel Foods, está también bastante segura en ese sentido, entre comillas, de poco crecimiento, pero que con la comida enlatada, etcétera, pues se mantiene en ese punto. Y después, al cerrar el mercado, una de las más interesantes para esta semana, para el sector sobre todo de los semiconductores, tenemos a Broadcom, a VO, que por lo general nos puede dar una visión todavía más importante porque esta se dedica a fabricar esas obleas, esas, digamos, chapas de fabricación para los semiconductores y que es bastante importante para otras empresas indirectamente como Nvidia, AMD, Intel, Micron, Qualcomm, etcétera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos ver que nos pueda dar una visión, sobre todo del guidance, bastante interesante para este sector. Tenemos también a Lululemon para esta semana y por lo general poco más. La jornada del viernes no es fiesta, hay mercado, pero sí que no tenemos ningún reporte de earnings de relevancia, aunque sí que la semana que viene, el lunes, será fiesta, aunque ya lo veremos durante la semana que viene. No olvidéis chequear los links que os dejo aquí abajo en la descripción, como mi Twitter, mi página web o mi PayPal si quieres hacer alguna donación de manera voluntaria. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un buen me gusta y suscribiros al canal activando la campanita para recibir las notificaciones sobre futuros vídeos y no olvidéis que podéis comentar abajo en los comentarios si tenéis alguna opinión sobre cómo puede ir el mercado durante esta semana y nos vemos en el próximo vídeo.